pedazo de madera por todo el estómago y la mata la tumba en el fondo del mar. Y en el 411 tenemos a la muerte de Clayton, el villano de Tarzán, en medio de una pelea con Tarzán. Clayton se queda por todas partes de las materiales. Resulta que comienza a cortar todas desesperado, pero se olvida una, la más importante, de la del cuello. Resulta que esto provoca una caída de y las imágenes lo dicen todo, mostrando cómo se te extrañan y la zona de Tarzán de los colgados y las tres muertes más terroríficas de Disney. Y hoy voy a tomar un pedido que no hay por qué ver. Seguro que siempre se trabaja. Si llamo mucho más para cambiar el nombre del juego y me voy a poner
¿Alguna vez he preguntado cómo es un verdadero? Anda, es perfecto. Escuché que su cabeza está asegurada por $100,000. What? Una vez me dijiste que Panda sabía quedar con el pan, así que me creé uno. Lástima que solo uno. Ahora tengo fotos de productos, entonces no me estuvo mucho ser reunido. Banda, yo creo que es una chica. Al principio cuando solo con una capa de alta textura que parece que mejoran de reloj. Una vez entré al baño después de esto y olía estupendo. Si quieres saber mi verdadera identidad real, me dejaré en el teléfono de Caribe. ¿Alguna vez Conseguí llegar a la conclusión de que es mejor que me vaya de TikTok, ya que no recibo mucho apoyo y creo que ya no se podría seguir. 5 cosas que quizá no sabías de Leonel Messi. Número 1. Es una despedida en Barcelona. Su esposa Antonella Rotuso le pasó un pañuelo para que se secara las lágrimas. Y al finalizar el evento, él simplemente lo tiró a la basura. Pero una persona que se encontraba ahí que su basura en internet $1,000,000. Número 2. A Messi le regalaron un balón de oro. Cristo Stoncho ganó este trofeo en 1994. En una entrevista decidió regalárselo a la argentino. La Pulga le dijo que solo este regalo por una condición, que él se llevara los sueños. Terminó dándole el que ganó en el 2021. 5 cosas que quizá no sabías de Leonel Messi. Número 1. Es un regresó a la TikToker que hacía que hace un tiempo las había mostrado en este canal y se las había traído debido a que se hizo muy famosa por sus netas. Pero luego de mostrar esas venas, la gente la criticó y por lo tanto la dejó de hacer para estar así. Pero luego de eso, también la empezaron a criticar porque siempre usaba la misma posa, a lo cual ella terminó rompiéndola. Esta era posiblemente la TikToker que más le afectaba en los comentarios de los haters. A día de hoy sí encontramos. Sin embargo, volvió a hacer sus haters. Regresó la TikToker que hacía haters. Mamá, algo que te va a ir de vacaciones, también entonces me voy a quedar solo. Tengo que arreglar con el pequeño. Hola, perdón por la demora, ya llegué. Y es que arbolito tiene muchos regalos iguales para mí. ¿Puedes servir? Está bonito, gracias. Hasta aquí. Ay, no. Anda, creo que es hora de dormir. Pero molesta que se puedo decir. ¿Acaso te lo sigo intenta levantar y espera que escuche pasos? ¿Por qué me despiertas? Una probada a la mala. Llamo a la policía. Pero no te quedes ahí. Policía. Vámonos. No vienen a quitarnos. Al instalador. ¿Y ahora qué hacemos? Porque en mi casa. Mamá, ¿alguien se va? ¿Qué pasó, mamá? Tengo que decirles algo. Juanita, Victoria, ni siquiera sabes qué es lo que nos va a decir. Es en serio, Juanita. No, no tiene que ver con algo que hicieron. Es una noticia muy importante de la sociedad. ¿Qué es esto? Ok, ¿están listos? No es una cesárea, es una prueba de embarazo. No manches, no estás embarazada. Sí, qué bonito. Bueno, así te vas a imaginar a la serie. Victoria, felicidades, ma. No manches, vamos a hacer el paro, Victoria. Ya somos amigos. No, no me... Ma, felicidades. ¿Y ya sabes qué va a hacer? Entonces me voy a morir. No. Sí, ma, fíjate cómo te sale. Victoria. Bueno, ya, lo que le quería decir era eso, que voy a hacer un programa que estoy muy contenta. Sí, ¿sabes cómo se va a llamar? Se va a llamar igual. No, se llama Wolverine. Ay, un mini. Bueno. Victoria, ¿puedes venir un momento? ¿Qué pasó? Tengo que decirles algo. Juanita, Victoria, ni siquiera... Hoy estaba viendo con Lucy, pero a mí me llamó mucho la atención. Ahora he visto hablar con una de las cosas que se ha convertido
En el material exterior explica los humanos y los... Mi loco, la ex esposa de Gerard, por eso se molestó cuando tenemos que ir al Camp Nou a ver a Piqué. Les explico, el defensor del Barça se va a retirar del fútbol y dijo lo siguiente. Por eso lo decimos, me fui al aeropuerto, compramos entradas para el juego y tomamos el primer vuelo directo a España. Fueron muchas horas en el aire, pero lo logramos. Llegamos a Barcelona. Entré al estadio y lo vi. Allá estaba Piqué. Rápidamente sonó el primer silbato y comenzó el juego. Minutos después llegó el primer gol. Fue alucinante. Luego de mucho esfuerzo, el Barça se llevó la victoria. Pero lo mejor de todo fue la celebración y la alzada que le dieron detrás por todo crack. Extrañaremos. Nunca olvidaré este día. Uno de mis ídolos se retiró, pero no dejaré que Messi lo haga también. Tengo que convencerlo de que nunca se retire. Suscríbete al canal si quieres que vaya a Francia, a París, a buscar a Messi. Mi loco. Cuando te tenías que subir al niño escolar, ¿cómo empiezas? 1, 2... Están ocupados. ¿Eh? Porque yo no voy a hablar más por teléfono. No, ni nadie se los vale. Se van acomodando mejor y buscando a sus compañeros. Cuando te tenías que subir al niño escolar.
Gracias.